Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Manuel Escalante. Estamos en Reflejo Público. Hoy, como usted lo sabe, es jueves de mi retiro de pensión con Jaime Gutiérrez, ¿Qué tal, Manuel? Buenas nuestro noches. experto en pensiones. Ay, caray. Jaime, sí, eres un experto, ¿eh? Jaime, fíjate que muchas veces cuando uno va a conseguir un trabajo Ujú. y estás en recursos humanos o Sí, capital humano, como se le sí, llama ahora, exacto. preguntas, oiga, ¿a qué tengo derecho? Ujú, Que si mi sueldo, que mi día ujú. de descanso, que Es mis correcto. vacaciones, que mi Sí. aguinaldo, y nos ponemos muy abusados en esa parte. Ujú. Ahora, cuando ya termina tu vida laboral y te vas a pensionar, te vas a Ujú. jubilar, Sí. muchas veces no sabemos qué nos corresponde. Es muy cierto lo que estás Sí. diciendo, Manuel. Sí, Y no porque... Y preguntamos. no preguntamos, Sí, ¿no? Y no sí, preguntamos. Entonces, las leyes, pues, dentro de todo lo que cabe, son bastante claras. Sin embargo, hay también lagunas muy grandes que dejan las leyes y ujú, que es importante que las conozca nuestro auditorio, que se las platiquemos también, para que también si llegan a caer en ese supuesto de la ley, sepan cuáles son sus derechos. sí, De entrada, cuando una persona se pensiona, precisamente bien sea por invalidez, bien sea por cesantía o por edad avanzada, entonces tiene derecho a recibir la pensión que se le dictamine en caso de una invalidez o a la pensión a que tenga derecho en cesantía o vejez, dependiendo ya de si fue una ley 73 o si fue una ley 97 por los esquemas en que se tramitó su pensión. Pero si nos centráramos en una persona que cotizó siempre durante la o que se obtuvo su pensión por ujú, lo establecido en la ley 73, pues entonces encontramos una serie de beneficios. El primero de ellos es el derecho a la pensión. correcto, El segundo de ellos es el derecho a la asistencia médica para él y sus beneficiarios. correcto. Pero aquí en la pensión es donde hay ciertos beneficios que forman parte de una pensión. Por ejemplo, y esos beneficios adicionales a la pensión están en un rubro que se llaman asignaciones familiares. Entonces, los pensionados tienen ciertos derechos que le ayudan a que crezca un poco más su pensión en ciertos porcentajes, dependiendo si es una esposa o concubina, dependiendo si son uno o dos o tres o más hijos, o dependiendo si no hay esposa ni concubina ni hijos, si tiene ascendientes o si no tiene más que un ascendiente o no tienen ningún beneficiario. Correcto. ¿Sí? Entonces quisiéramos pedirle a nuestros compañeros de producción que si nos ayudan por favor Sí, cómo poniendo no. una diapositiva para que veamos precisamente el beneficio de las asignaciones familiares. Ahí está. Y efectivamente, como la anterior, compañerito, A ver, la la, anterior. la A anterior, ver. sí, No, exactamente. ese somos nosotros. A ver, ahí está. Exactamente. Y aquí tenemos el caso de las asignaciones familiares y mira Ok. cómo lo dice la ley del Seguro Social Ajá. en el artículo 164, fracción primera. Dice, las asignaciones familiares, dice, es una ayuda por concepto de carga familiar y se concederá, aquí está el meollo del asunto, Ujú. a los beneficiarios del pensionado por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada. Habla a los pensionados. Ujú. Quiere decir que si una mujer se pensiona, no tendría derecho a la asignación familiar. ¿Por qué? Aún y cuando tuviera registrado como beneficiario a su esposo, porque la ley así lo está diciendo. Si vuelven a poner la lámina otra vez, por favor. A ver. Sí, ahí precisamente lo dice, se concederá a los beneficiarios del pensionado por invalidez, del pensionado por vejez o del pensionado por cesantía, del pensionado. Habla en género masculino. Pero aquí, a ver. Sí, esto es lo importante. Y Sí, sí, fíjate cómo de aquí sí, empiezan a surgir las dudas. Así sí, es. porque yo recuerdo que en algún programa platicamos que Ujú. es muy difícil que un hombre pueda adquirir beneficios de su esposa que se pensiona. Hay que promover un amparo y no sé qué tantas Bueno, cosas. precisamente allá vamos a llegar. Ok, Entonces aquí lo primero que debe de quedarnos claros que las asignaciones familiares es una ayuda por carga económica a la que tiene derecho a recibir el pensionado, ¿sí?
que obtiene una resolución de pensión de invalidez, de cesantía o de vejez. Correcto. Y cuánto va a recibir de ayuda, además de la cuantía básica y la cuantía adicional, viene en la lámina siguiente que nos van a poner ahí nuestros compañeros. Sí, vamos a ver cuánto es lo que se recibe por ese concepto. Entonces, la ley del Seguro Social del 73 y tanto la del 97 prevén la entrega de la ayuda, entregar la ayuda de asignación familiar en caso de que exista esposa o concubina. Sí. La ley 73 sí es muy específica en el 164, fracción primera, dice: al pensionado se le entregará de tener una esposa o concubina un 15% más de su pensión. Okay. Al pensionado. O sea, si a mí me dan una pensión de 3,000 pesos. 10,000 pesos. De 10,000 pesos. O sea, me van a dar 1,500 más. Así es, si yo tengo registrada como beneficiaria a mi esposa. Para que le dé a mi esposa o concubina. Okay. Entonces, fíjate, la ley las considera como una carga económica y sin embargo ellas nos están dando dinero a ganar. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, esa es la situación, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos ahí con la lámina nuevamente, entonces que la ley del Seguro Social, tanto la 73, la 97 lo tiene disperso el beneficio, pero también los tiene en el mismo sentido y también lo habla en la misma forma, dice al pensionado que tenga esposa o concubina. Obvio, no estoy siendo literal como es la ley porque lo queremos hacer más coloquial, sí, para que sea más del entendido de nuestras gentes. Dice, y aquí se violan preceptos constitucionales precisamente con esa situación. ¿Por qué? Porque sencillamente, ¿por qué diferencias entre el hombre y la mujer? Para la ley, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me puse a buscar información, a rastrear información, porque me llegó una consulta de una señora que se pensiona y que tiene esposo registrado como beneficiario y le niegan y me dice, oiga, don Jaime, ¿es legal? Y entonces le dijimos a la señora, de entrada sí, es legal porque el instituto tiene que emitir todos sus resolutivos de acuerdo a la ley que lo regula. Ajá. Pero para arriba de la ley del Seguro Social existe otra ley. Claro, que prácticamente la tenemos la Constitución. A ver, Jaime, entonces el caso que tú estás tratando en tus consultas es la señora recibió su pensión. Recibe su pensión. Pero no le dan ese 15% no le dan la asignación familiar por tener esposo. ¿Por qué? Porque la ley del Seguro Social dice al pensionado, está hablando del sentido genérico del hombre, ¿sí? Entonces, que tenga esposa o concubina recibirá un 15% de asignación familiar por ayuda de carga económica. Te lo dan si eres hombre. Si eres hombre. No, pues. Así es, entonces. En el Día de la Mujer, ¿verdad? ¿Qué tema estamos abordando? Y exactamente, estamos precisamente festejando esta situación y qué bueno que trajimos a colación este tema en este día, ¿verdad? Claro. Bien, desde luego que. Y precisamente celebramos este día como el Día Internacional de la Mujer porque fueron mujeres las que murieron exigiendo sus derechos. Exactamente. Fíjate. Pues aquí precisamente les queremos decir a nuestras televidentes que efectivamente las mujeres tienen derecho a obtener las asignaciones familiares cuando reciban una pensión, bien sea de invalidez, de cesantía en edad avanzada o de vejez, y tengan registrado como beneficiario a el esposo. ¿Hay formas de revertir esto? Sí hay formas de revertirlo. Bueno, pues lo vamos a platicar después del corte. Con mucho gusto. Ok, vamos a una pausa. Síganos en todas las redes. En Rojas Sarlat Producciones nos hemos renovado. Este 2018 continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video,
videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos. Iniciamos con la producción de contenidos propios, sin descuidar la producción en los medios tradicionales. Sin ser una televisora abierta o restringida, estamos innovando en las nuevas plataformas para que tú nos veas. Ahora puedes encontrarnos en la red detrás de firmas como Reflejo Público con Manuel Escalante, Hablemos Claro con Emilio Moyer, A Palo Dado con Edwin Sánchez, 3 comunicadores con amplia experiencia en los medios. Además, desde Rojas Sarlat Studios, ubicados en el emblemático Parque de Itzimná en Mérida, Yucatán, proyectos como Reflejo Empresarial y Reflejo Negocios nutren nuestras páginas de información día a día. Recuerde contactarnos vía WhatsApp, teléfono o mail, o visitar nuestras páginas en la red. Rojas Sarlat Producciones. Muchas gracias por continuar con nosotros. Esto es Mi Retiro y Pensión. Jaime, nos quedamos en que las mujeres no tienen, según el Seguro Social, según la ley del Seguro Social. La ley del Seguro Social, exactamente. Derecho a la asignación familiar. O sea, la asignación familiar es un dinero adicional que te dan a tu pensión. Sí, señor. Si tienes como beneficiario. No tienes esposo, beneficiarios, ¿no? Exactamente. Okay. Pero a las mujeres no se los dan. Y a las mujeres no se lo dan. Pues claro, hay formas pero ese decimos que es ilegal por lo siguiente. Si nos pasan ahí en producción la siguiente diapositiva, ahí vamos a ver precisamente la forma en que nuestras amigas pueden en un momento dado ver lo ilegal de esa decisión. Porque te decía, me puse a investigar y encontré una tesis, ¿verdad? Una tesis donde se establece que sí tienen derecho. ¿Pero por qué sí lo tienen derecho? Porque en la Constitución Política se establece que queda prohibida toda discriminación por motivo de, algunos otros puntos, género. Es decir, no me puedes dar un trato diferente al hombre y otro trato diferente a la mujer. Precisamente eso es de lo mucho que se está hablando en este momento. Entonces, no puede haber un trato discriminatorio por razón de género. Claro. Entonces, si le corresponde al hombre el beneficio de la asignación familiar al pensionarse, el mismo beneficio debiera de corresponderle a la mujer al pensionarse. Sin embargo, la ley del Seguro Social, artículo 164, fracción primera, dice que se le otorgará el 15% a quien tenga esposa o concubina. Así es. Sí, luego, si producción nos da la siguiente lámina también, vamos a encontrar ahí precisamente que la anterior, por favor. Que también el artículo 4 de la propia Constitución establece el varón y la mujer son iguales ante la ley. Entonces, el artículo primero, el primer artículo en su último párrafo nos está diciendo que no se puede hacer distinción por razón de género. Así es. Y el artículo 4 nos dice que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Luego, entonces, corresponde el derecho, pero dado que no está establecido en la ley del Seguro Social, el Seguro Social, al emitir sus resolutivos, debe actuar conforme a lo que establece, su propia ley. Y está correcta la determinación del Seguro Social si lo está haciendo de acuerdo a lo que establece la ley. Pero, aquí viene el pero, los trabajadores, los pensionados tenemos mecanismos de defensa y tenemos que acudir a esos mecanismos de defensa para hacer valer derechos que no están en la ley. Claro. Entonces, si nos dan la siguiente diapositiva, vamos a encontrar ahí la siguiente. Precisamente que buscando en una tesis que se publica en el mes de octubre del 2013, nos dice que el artículo 164, fracción primera de la ley que se deroga a partir del 1 de julio de 1997, es decir, la ley anterior del Seguro Social, dice que es discriminar a la esposa o concubina por razón de género. Eso vulnera la protección integral del desarrollo y organización del núcleo familiar, así como la igualdad de condiciones entre el varón y la mujer ante la ley.
además de contrariar el derecho a la seguridad social que comprende a los trabajadores y a las familias que se encuentran a su cargo respectivamente. Fíjate. ¿A qué conclusión nos lleva? A que si ha sido vulnerado mi derecho como dama, que me pensiono y no me quieren reconocer esa situación, yo puedo hacer valer ante el instituto, mi derecho y me lo otorgan. ¿Cuál es la primera opción? La primera opción es recurrir en inconformidad, a través del recurso de inconformidad, dentro de los primeros 15 días hábiles posteriores a la fecha de que recibí la notificación, y decirle al instituto, ¿sabes qué? Me estoy contrariando contra ti, contra la resolución de que me acabas de dar, por esta y esta razón. Y entonces el instituto, estoy seguro que ante la evidencia tan contundente, porque siempre invocaremos el artículo primero, el artículo cuarto y además el 123A, fracción 29ª, entonces no le va a quedar otra más que recalcular la pensión y asignarle la Pero si derecho que no se ejerce, pues se pierde, dicen. Se pierde, claro. ¿Pero por qué se pierden muchos derechos? Por falta de conocimiento. Sí, desde luego. Oye, que se me venció los 15 días o que el instituto me inconformé a través del recurso de inconformidad con él y me ratifica la pensión, bueno, entonces ahí ya procede el amparo, ¿verdad? Contra ese resolutivo de pensión, haciéndolo valer a través de los tribunales que correspondan, los tribunales de justicia administrativa, para que se obligue al instituto a pagarme esa situación. De entrada, el instituto actúa bien, porque así lo establece la ley. Pero mientras la ley del Seguro Social no sea modificada, entonces el seguro estará emitiendo sus resolutivos de acuerdo a su ley. Sí, cómo no. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Que nuestros señores diputados, nuestros flamantes senadores, que se rasgan las vestiduras y los veo cómo se destrozan y se hacen pedazos, ¿verdad? Todos los días defendiendo nobles ideales. Pero ellos ya se van. Pues sí, pero los otros regresarán con la misma actitud que los que se van. Sí, entonces, ahí hay causas sociales muy grandes que enarbolar en pro y en bien de la sociedad que los eligió para llevarlos a ese Congreso de la Unión Nacional o a los mismos locales que también traen lo suyo y lo propio, ¿no? Entonces, este es el asunto, de que aquí en este tema encontramos un detalle, y no es más que ya adecuar leyes, porque decretado está, ya incluso es un derecho constitucional, la igualdad de género, la igualdad del varón ante la ley, y que la ley del Seguro Social es de interés público. Entonces, señores diputados, pues simplemente hacer las adecuaciones que correspondan para que la ley del Seguro Social le conceda de inicio, de entrada, lisa y llanamente el beneficio que le corresponde a las pensionadas. Jaime, en las condiciones actuales es ganable el caso. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Te digo, basta el recurso de inconformidad si está bien fundamentado. Si está bien y adecuadamente fundamentado, el Seguro Social no tiene. Si aún así el Seguro Social se negara a acatar el precepto constitucional, entonces me voy ya al tribunal, a otra instancia y lo gano. Simplemente porque el juzgador se va a dar cuenta que el Seguro Social está violando la propia Constitución y no puede haber ninguna ley por encima de la Carta Magna. Es correcto, Jaime. Sí, muy bien. Pues qué bueno, Jaime. Pues así están las cosas. Oye, qué gran explicación de hoy. Yo creo que vale la pena darle seguimiento a este caso. No, vamos a darle seguimiento al caso que estoy dando, y decirles en qué termina. Si fue nada más en el recurso de inconformidad, que ahí debiera de ser, y si se tuvo que ir a otra instancia, a un también amparo, ¿no? lo podemos ver. Así es. De acuerdo. ¿Cómo te podemos contactar? Bueno, para contactarme pueden escribirme primeramente a mi retiro y pensión @gmail.com, o bien para concertar una cita pueden hacerlo incluso vía WhatsApp a el teléfono 9999 100554. Ahí nos pueden localizar. Y quiero aprovechar cámaras y micrófonos. Yo no soy de Yucatán, yo no soy de Mérida, pero ya tengo casi 19 años viviendo aquí. Ayer eres yucateco. Ya soy yucateco, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre?
Me he observado que el tráfico vehicular ha incrementado muchísimo, pero también he observado que hemos empezado a dejar de ser amables, atentos con los demás conductores. Nada cuesta un gesto de dejar pasar una persona, luego sigo yo, el de atrás deja pasar otra por ahí, donde el tráfico ya empieza a ser conflictivo. Entonces, seamos amables al conducir, sigamos conservando esas buenas costumbres que tanto caracterizaban o han caracterizado a Yucatán históricamente. Sí, claro. Entonces, pero en nosotros está. No es que los tiempos han cambiado, somos nosotros los que cambiamos en el tiempo. Definitivamente, Jaime. Así es, Manuel. Pues gracias, Jaime. Gracias a ti. Gracias por habernos acompañado. Este es mi retiro de pensión en Reflejo Público. Pues, ¿qué más? Vamos a dejar este video para que usted, si lo alcanzó a la mitad o lo quiere volver a ver o si lo quiere compartir, pues ahí va a estar en Facebook, en YouTube y en las páginas de Reflejo Público y mi retiro de pensión.com. Así es. Y también, Manuel, había habido por ahí un detalle muy importante de personas que nos ven y que nos leen, que piden que hablemos del ISSSTE. Es cierto. Creo que vamos a empezar a tomar una serie de programas la próxima semana abordando temas del ISSSTE, temas de la portabilidad de datos, cómo aprovechar las semanas, cuándo sí se pueden juntar, cuándo no, cómo me pensiono por el 10º transitorio, cuándo por la nueva ley, cuándo procede la pensión por retiro. Vamos a darles información amplia, detallada y clara en su propio idioma, en su propio lenguaje, para que lo entiendan mejor. No, me parece bien. Sí, cómo no. Así lo hacemos. Nos vemos. Síganos Hasta luego. en Buenas todas noches. las redes. Esta fue una producción de Rojas Arlat para Reflejo Público. Buenas noches.